Qué hermoso es adorar a Dios y hacerlo con todo nuestro corazón. Dios bendiga a todos los hermanitos y hermanitas que esta tarde, noche se han dado el privilegio de estar aquí y adorar el nombre de Cristo. También Dios bendiga a todos los hermanos que a través de la red están también de alguna forma conectados a la comunión en la iglesia. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. Dios te bendiga. Que tu vida sea en el nombre de Jesucristo bendecida, prosperada, llena de Dios y del Espíritu Santo. Vamos a leer en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leer esos dos versículos de la palabra de nuestro Dios. Hechos capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Son dos versículos quizás ya conocidos en la lectura por la mayoría de nosotros. Y en estos dos versículos vamos a estar meditando una palabra que el Señor nos ha dado para este día. Aleluya. Y vamos a estar ahí atentos a la palabra de nuestro Dios. Y de seguro que el Señor va a bendecir nuestras vidas. Aleluya. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, unido. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Vamos a leerlo una vez más. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Gracias, Padre, por esta palabra. Que en cada corazón sea, Señor, como el rocío de la mañana, que pueda darle vitalidad en el nombre poderoso de Jesús al alma y a cada espíritu en el nombre de Jesús. Le dé vida para gloria de tu nombre. Donde quiera que estén escuchando esta palabra, Señor, a través de la red, en el nombre de Jesús, reciban bendición de lo alto. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ocupe su lugar. Quiero hablarle acerca de los hábitos y o costumbres. Este es el tema que vamos a hablar, hábitos y o costumbres. Y el título de la predicación es Buenos hábitos en la familia. ¿Buenos qué, hermano? Buenos hábitos en la familia. Esto es lo que vamos a aprender. El Espíritu Santo puso en mi corazón hablar de esto. Esta semana que iba a comenzar, Dios puso en mi corazón la familia. Y sin pensar, me llegó una noticia ahí en mi celular de una aplicación que tiene que ver con la Biblia. Y en esa aplicación me llegó una noticia donde me dicen que esta semana es la semana de la familia. Yo dije, gracias, Señor, porque me has puesto en mi corazón hablar de la familia. El asunto era preguntarle a Dios qué quieres que hable de la familia. Y Dios me respondió con esto, hermano. Dios me respondió con esto. Hablar de hábitos y o costumbres. Diríamos que son un sinónimo. Hábito y la palabra costumbre son sinónimos. Y por eso vamos a hablar de buenos hábitos en la familia. La familia cristiana tiene que tener buenos hábitos. Escuche, hermano. La familia cristiana tiene que tener ¿qué? Nuevos hábitos. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, los hábitos viejos, las costumbres viejas pasaron. He aquí
todas son hechas nuevas. Cuando usted viene a Cristo, hermano, su vida viene a tener una transformación que se llama la conversión de su alma. El alma afecta el corazón, y si hablamos del corazón, hablamos del pensamiento y de la voluntad del hombre. Entonces, por eso es que el ser humano, cuando viene a Cristo, debe convertirse, porque si usted recibe a Cristo en el corazón, entonces Cristo lo afecta a todo. Jesús dijo que el evangelio es como una pequeña levadura que se esconde, dice, en la masa. ¿Qué hace la levadura? Dice que leuda toda, por muy pequeñita que sea, ¿qué hace? Afecta toda la masa. Si usted recibió a Cristo en el corazón, le afecta el pensamiento, le afecta la voluntad, le afecta todo en su ser. Por eso la familia cristiana, hablando de gente que ha aceptado a Cristo en el corazón, hermano, la familia cristiana debe adoptar nuevos hábitos, hábitos buenos. ¿Hábitos qué? Buenos. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, de esto vamos a hablar. La palabra hábito en el diccionario de la Real Academia Española significa costumbre o práctica adquirida. Es decir, esto se aprende. Los hábitos ¿se qué? Se aprenden. Nadie nace con hábitos, ni buenos ni malos. Los hábitos ¿qué? Se aprenden, y se aprenden desde casa. Desde que está en el vientre de su madre la criatura, ahí está aprendiendo ya hábitos. Y cuando ya nace, pues se ven más a la vista, ¿verdad? Están exteriorizados. El bebé o la bebé comienza a manifestar su apetito en relación a su comida, a su bebida, a su hora de dormir, a su hora de asearse o bañarse, como usted le llame, a la limpieza. Y a veces escucho a mi esposa que dice: este niño ya quiere bañarse, dice. Efectivamente, lo mete a la charola, lo baña y a dormir, se ha dicho. Ya le encontró la hermana Erika el momento, y se le ha vuelto un hábito al hermano Jeremy, aunque no lo hemos presentado todavía, pero así se va a llamar, Jeremy. Entonces él ya adoptó un hábito que, por cierto, es bueno. Asearse o bañarse es bueno. Amén. Entonces dice que el hábito es la costumbre o práctica que se adquiere. Entonces se aprende, los hábitos se aprenden. Usted tiene malos hábitos, tiene que desecharlos. Si usted es un hijo, una hija de Dios, un cristiano, tiene que desechar los malos hábitos y aprender buenos hábitos. Es como una memoria que si usted la tiene llena de canciones y usted es cristiano, lo que tiene que hacer es ir con el hermano Samuelito Junior, que le borre todas esas canciones paganas y le ponga himnos y cánticos espirituales. Amén. Porque así como usted tuvo esa memoria llena de cosas malas y se le pegaron algunas cosas, cuando usted empiece a oír la música cristiana, la alabanza cristiana, también se le va a pegar esa alabanza, esa música cristiana. Alabe su nombre. Costumbres o prácticas adquiridas por la frecuencia de la repetición del acto. Lo que se hace una vez, si se hace 2, 3 o más veces, se vuelve un hábito, una costumbre. Y hay costumbres o hábitos buenos, y hay costumbres y hábitos malos. En Primera a Corintios 15, vamos a buscar ahí Primera de Corintios 15, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 33. El apóstol Pablo dice algo muy esencial aquí, porque se habían introducido o se estaba introduciendo una doctrina, una herejía en la doctrina, es decir, algo equivocado.
Y eso que se estaba introduciendo se había hecho ya un hábito en la fe de los creyentes. Es decir, le ponían oído y inmediatamente estaban convencidos de esa nueva doctrina, que era una herejía. Porque Pablo, el apóstol, antecede y dice: de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Está hablando de ese tema. Pero el verso 33, lea conmigo cómo dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo quiero tomar ese texto y sacarlo un poquito del tema que se está tratando ahí. No me voy a salir de lo que la Biblia enseña, sino lo que quiero es tomar las palabras claves para hablar de este tema de los buenos hábitos en la familia. Dice aquí que las malas, y señala una costumbre ahí. ¿Cuál es la costumbre? Conversaciones malas. Esa es una costumbre que se pega en las personas que no tienen a Cristo. Usted y yo tal vez un día estuvimos ahí metidos en las malas conversaciones. Las malas conversaciones, hermanos, hablan de fornicación, de adulterio, de pleito, de celo, de ira, de contienda, de chisme, disensiones y un montón de cosas que estorban la vida espiritual del cristiano. Y el que no era chismoso era pleitito, el que no era pleitito era celoso. Y todas son costumbres o hábitos que están pegadas en el hombre, en el ser humano que no tiene a Cristo. Pero ahora dice aquí que esas cosas malas no solo afectan al que lo practica, sino que dice que corrompen. ¿Qué hacen? Así como esa doctrina que estaba siendo enseñada en la iglesia de Corinto, cuando algunos empezaron a ponerle el oído, no solo ellos fueron engañados para introducir una herejía, algo que no está de acuerdo al evangelio, eso es una herejía. No solo ellos fueron engañados, sino que también dice que al oír ellos comenzaron a corromper a los demás. Comenzaron también a expresarles esa herejía para que aquellos se apartaran del evangelio que habla de un Cristo resucitado. Alabe su nombre. Pero solo quiero tomar aquí estas dos palabras, las malas. Y dice, habla de una costumbre. ¿Qué hace? Corrompen, dice. Entonces, cuando el creyente, el cristiano, entre comillas, sigue practicando las malas costumbres, ¿qué cosa está haciendo? No solo se corrompe a sí mismo, está corrompiendo a los que están a su alrededor. Peor aún si es padre de familia, o si es alguien que afecta o influye en la vida de los demás, va a corromper, es decir, va a descomponer, porque esta palabra corromper viene de la corrupción, es decir, de lo que se echa a perder. ¿Sí? De lo que se echa a perder. Entonces, cuando alguien practica malos hábitos, hermano, no solo se está afectando, no solo se corrompe a sí mismo, está corrompiendo, está provocando que otros también se corrompan. Por eso, aguas, hermano, es un término quizás un poco propio de nuestra región. El decir aguas, cuando se le estaba diciendo a alguien que tenga cuidado, ¿verdad? De lo que va a hacer. Entonces, aguas con lo que usted y yo estamos practicando. Porque los que están detrás de nosotros, en quienes influimos, ¿qué cree que van a hacer? Van a tomar nuestras mismas prácticas. Van a hacer lo que nosotros tenemos como hábito. Y si son nuestros hijos, ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, ay, ay, ay. Porque si usted está practicando cosas que no son buenas y sus hijos que están detrás de usted lo están mirando, le va a doler. Le va a doler cuando sus hijos también vayan por el mismo camino. Es como machacarse una uña a usted mismo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Bueno, esto es lo que Dios me dio en beneficio de la familia,
en beneficio de su familia, de mi familia, hermano. Hoy me dio mucho gozo escuchar a mi hijo Eric, que se alistó y dice: a ver, ¿dónde está mi alcancía? Porque voy a tomar mi ofrenda, dice. Dije: gloria a Dios, que ya se dio cuenta que damos ofrenda en la casa de Dios. Muy dispuesto, muy entrado para dar la ofrenda. Nadie le dijo: tienes que llevar, porque si no llevas, Dios te va esto, Dios te va aquello. Ninguna amenaza. ¿Sabe? Así como las malas costumbres corrompen a los demás, también las buenas costumbres influyen hacia los demás. Amén. Influyen hacia los demás. Y vamos a regresar a la historia que está en Hechos capítulo 10, donde se habla de Cornelio. Se habla de Cornelio. Cornelio no era un personaje judío, no era un personaje prominente, conocido en el mundo de la religión. Pero cuando leemos de él en las Sagradas Escrituras, más allá de los 2 versículos que leímos del capítulo 10, vemos que ante los ojos de Dios Cornelio era un hombre, hermano, importante. ¿Por qué era importante? Porque tenía un grado en el ejército romano. ¿Por qué era importante ante los ojos de Dios? Por sus buenos hábitos. Usted no llegará a ser importante ante los ojos de Dios porque usted llega a colocarse en un grado importante en la sociedad, en la política o inclusive en la religión. Usted no será importante ante Dios por lo que usted alcance en esta tierra. Será importante ante los ojos de Dios, mis amados hermanos, cuando usted adopte buenos hábitos que complazcan el corazón de Dios. Gloria a su nombre. Usted no vino a comer ahorita un caldito, hermano, con fideo. Vino a comer aquí un platillo bien servido con la gracia de Dios. Y que usted se vaya saboreando y diga: gloria a Dios por esta palabra que el Espíritu Santo, porque no es el hermano Nahum, que el Espíritu Santo me está dando. Porque si tiene que sacudirse alguna mala costumbre o algún mal hábito, entonces, hermano, sacúdaselo. Perdón por lo que voy a decir, como las chinches, como las pulgas, como las garrapatas que se pegan, no son propias del cuerpo, dañan. Por eso hay que despojarse de ellas. Amén. Entonces Cornelio era importante por sus buenos hábitos, y de esto quiero hablarle, de los buenos hábitos en la familia. En especial la familia de Cornelio tiene un ejemplo muy hermoso. Primer hábito bueno que practicaba la familia de Cornelio es, dice la escritura allí: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. El primer hábito, que era un hombre esforzado, responsable para proveer por su trabajo en la familia. No era un hombre, hermano, como decía mi tía que ya está con el Señor, la tía Cefia. No era un gran flojo. Así me decía cuando estaba yo muchacho, como de unos 12, 14, 15 años. Mi tía vivió muchos años ahí con nosotros, hermano. Y una ancianita ahí, muy dura, pero cariñosa. Cuando estaba de tu lado, hermano, no olvídate. Pero también te estaba observando, así como que no te veía. Y veía si me levantaba yo a las 7 o a las 8 o a las 9 o a las 10. Veía si lavaba yo los baños, si limpiaba yo el patio. Veía si barría yo el frente de la casa y recogía la basura. Todo se daba cuenta. Y cuando menos lo pensabas, pasabas delante de ella, que estaba quietecita allí. Pasabas delante de ella y te decía: gran flojo, te decía. Porque se había dado cuenta que lo que te habían dicho que hicieras, no lo hacías. Y mi mamá estaba atareada en sus tareas y a veces tenía que hacer el trabajo que me tocaba a mí. O a mis demás hermanos, el pastor Ever, mi hermano Rubicel, que ya está con el Señor, y otros familiares, hermanitas, mis hermanas que también estaban ahí, hermano. Bueno,
Entonces Cornelio era un hombre que se esforzaba en su trabajo. El trabajo no es malo, el afán es un problema espiritual. ¿Escuchó bien? Entre la palabra trabajo y afán hay un abismo que te puede llevar al infierno. Porque el trabajo es bueno, pero el afán entorpece tu cuerpo, cansa tu cuerpo, entorpece tu mente, porque te lleva a la codicia de querer ganar lo que nunca vas a ganar en 100 años si Dios no te lo quiere dar, la riqueza. Porque si Dios te quiere dar riqueza, no necesitas matarte trabajando. Trabaja lo suficiente nada más y Dios te lo dará. Trabaja con inteligencia y Dios te lo dará. Porque la Eclesiastés dice que la riqueza viene de Dios y el gozar de esa riqueza viene de Dios. Y hay quienes hacen la riqueza y Dios no le da el placer de gozar de ella, dice la Escritura. Trabajan para otro. Alabe su nombre. Entonces vemos aquí que este hombre era un hombre que se esforzaba en el trabajo. Pablo el apóstol exhorta, en una de sus cartas, exhorta a que los hermanos que están en la iglesia maduros y que ellos están trabajando, esforzándose para la mantención de su familia, dice que exhorten a los ociosos, los que nada más andan entremetiéndose de aquí para allá y no trabajan en nada, dice. Y si no trabajan, que no coman, dice. Mire qué durísimo hablaba el hermano Pablito, ¿verdad? Pero ese es un buen hábito, hermano. Cuando los hijos ven que papá trabaja, que mamá trabaja, se esfuerza en el trabajo que estén haciendo, si es de ama de casa, si es en alguna otra labor, cuando los hijos ven que mamá o papá son diligentes en el trabajo, ¿qué cree que hacen ellos? Ellos también. Y no me has comprado mi cajita, dicen aún. ¿Qué cajita de qué? Le digo, pues mi caja de chicle. Es que yo también quiero traer mi dinero, dice. Sí, pero es que luego te comes la ganancia, le digo. Ya se dio cuenta que se puede hacer negocio, que también es un trabajo. Y anda contando las moneditas, que por cierto ya las sabe contar, aunque del 20 se pasa al 50, pero bueno, ya sabe contar algo. Entonces ya sabe que invierte 28 pesos y que vende toda la cajita y va a ganar como 23 pesos, le va a ganar a la cajita de chicle. Ya sabe que hay ganancia ahí. Pero de alguien tiene que estarlo aprendiendo, tal vez de la abuela Chepina, que le gusta andar haciendo negocios, o de la mamá Erika, que de vez en cuando por ahí también le gusta, o del papá, ojalá, ¿verdad? Alabado sea Cristo, hermano. Si los hijos ven que papá o mamá o quien sea su ejemplo no es esforzado, no es diligente para el trabajo, ¿qué cree que van a hacer sus hijos o qué van a hacer las personas que están detrás de usted, hermano? Como dijera mi tía, ¿verdad? Unos grandísimos flojos también van a ser. Sí, hermano. Tenemos que esforzarnos, pero dije que haga una diferencia entre trabajo y afán. Porque el afán le va a llevar al infierno, le va a destruir. O si no le lleva al infierno y usted la libra, por lo menos el afán, escuche, le va a quitar la fuerza, le va a envejecer, le va a llevar al cansancio. Por esa razón usted y yo debemos hacer como Cornelio. Cornelio dice que él trabajaba, tenía un cargo, era responsable en eso. Jesús habló acerca del trabajo de un centurión, cuando dice que un centurión se acercó a él para pedirle que sanara a su criado. El centurión no habló en persona con Jesús, pero cuando Jesús dijo que iba a su casa y estaba cerca para llegar allá, le envió un mensajero y le dijo: Señor, no entres, no soy digno que entres en mi casa, di tu palabra y mi criado sanará. Y Jesús habló del trabajo de ese hombre, dijo: el trabajo de ese hombre es ser sumiso, el trabajo de ese hombre es ser responsable. Dice, porque eso que él hace, la sumisión y la responsabilidad en su trabajo, habla de una grande fe, porque el hombre estaba creyendo que cuando el Señor diera la palabra, dice, el enfermo sanaría. Porque yo le digo a mi criado, haz esto y lo hace, ve allá y va, dice. Estaba hablando de la obediencia, de la sumisión, de la humildad de hacer las cosas. Y Jesús habla del trabajo de ese centurión. Creo que Cornelio no estaba lejos de ese trabajo.
Algunos han dicho que el centurión que estaba allá posiblemente haya sido alguien de la misma postura de Cornelio en relación al trabajo. Y posiblemente sí, pues aquí dice la escritura que de eso era que él trabajaba. Así es que él estaba dispuesto, hermano, a esforzarse para poder sostener su casa, ser responsable con las necesidades de su casa. ¿Cuántas veces recibí lecciones de mi padre para ser responsable en casa, hermano? ¿Cuántas veces mi padre alguna vez puso en mi mano alguna economía y me dijo: esto es lo que te toca, esto es lo que te ganaste? Porque andaba por ahí con él de repente cuando hacía algunos fletes o trabajos de flete, y me subía con él a andar acarreando sacos de copra y álale para allá, chamaco, y empuja el saco para acá. Y cuando le pagaban, él cobraba por el viaje unos 300, unos 400 pesos. Ahí hay 20 pesos, hijo, para. Y me decía: cuando llegues le dices a tu mamá que ganaste algo. Y le decía: mamá, aquí está. Y decía mi mamá: bueno, agarra 10 de ahí, déjame 10 aquí, para la galleta, me decía. Los otros 10 gástatelo lo que tú te quieras gastar. Y me enseñó que había que ser responsable, que había que trabajar. Me decía: apúrate, échale ganas, viniendo de la escuela a 1 de la tarde, échale ganas porque a las 4 paso por ti, vamos a ir a hacer un viaje, me decía. Y me enseñó a ser responsable en esa manera. También me enseñó a que debía aportar en la familia. Todo esto tenemos que enseñarlo a los hijos desde que están, ¿qué? Pequeñitos. Buenas costumbres, buenos hábitos. Buenas costumbres, buenos hábitos. Hace tiempo recuerdo que conocíamos una familia desde muy pequeñitos, hermano. ¿Y sabe qué era lo distintivo de esa familia? ¿Sabe qué era lo distintivo de esa familia? Un mal hábito. ¿Sabe cuál era el mal hábito de esa familia que nosotros conocimos desde pequeñito, hermano? Eran grandes pleitos que se hacían en diferentes horarios del día, en la mañana, al mediodía o en la noche. La familia vivía peleando entre hermanos y hermanas, vivían peleando por causa de un mal hábito. ¿Sabe cuál era ese mal hábito? Cada quien trabajaba para su cada quien. Y compraban, por decir así, una galleta. La compraba fulano de tal, se comía 2 galletas y la guardaba. Al rato venía otro y le comía 2, 3 galletas y al rato venía el dueño: ¿quién se comió mi galleta? Porque enseñaron a sus hijos a que no eran responsables con toda la casa, con toda la familia. Así que cuando el hermano Nahum quiso hacerlo así en su casa, mi mamá me puso un alto. Me dijo: usted cuando compra aquí una galleta, un refresco, aquí es para todos. Y si no, no compre nada. Pero me estaba enseñando a ser responsable con toda la familia en mi trabajo. Eso tenemos que enseñarlo, hermano. Como Cornelio era responsable para con su familia. Segundo hábito, piedad familiar. Como dice la escritura ahí en el versículo siguiente, verso 2, ¿cómo dice? Dice que Cornelio era piadoso. ¿Qué era Cornelio? Piadoso con toda su casa. Él había enseñado a toda su casa que ellos debían ser gente piadosa. A pesar de que él podía ser un hombre prepotente, puesto que tenía una posición en el gobierno militar, una posición que le permitiría actuar con violencia hacia las demás personas. Como soldado romano y teniendo un grado alto, podía él pues mandar de una manera, hermano, bastante, ¿qué diríamos? Grotesca, ¿verdad? Bastante fuerte, o como en términos tabaqueños, chocante, dirigirse hacia las personas, ¿no? Tú levántame eso, y con malas palabras o quizás hasta con golpes. Pero no usó su posición social, política y militar para actuar de esa manera,
puesto que era un hombre importante ante los ojos de Dios por sus buenos hábitos. Él era un hombre piadoso, que actúa con bondad y compasión hacia los demás. Que actúa como con bondad y compasión hacia los demás. ¿Cómo somos nosotros, hermanos, hacia los demás? ¿Cómo actuamos hacia los demás? En el mundo se expresa un carácter que es guiado o dirigido por la naturaleza humana. Se distingue por la ira, por el enojo, por la violencia, por las malas palabras en el mundo. Y muchos de nosotros fuimos así en el mundo. Pero en Cristo debemos nosotros dejar esos malos hábitos y adquirir buenos hábitos que están dirigidos por el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Es decir, nos está diciendo Dios que nosotros debemos mostrar el buen hábito de la piedad familiar. Actuar con bondad y compasión hacia los demás. Se dice, es tan piadoso que no permite que nadie sufra si él puede evitarlo. Es tan piadoso, es tan bondadoso, tan compasivo que no permite que nadie sufra si él puede, ¿qué? Evitarlo. Ah, no, para que se le quite, que se enseñe a ser hombre. Hermanos, debemos adquirir buenos hábitos. El carácter del creyente, del cristiano, hermano, tiene que ser transformado. Debe darle la oportunidad al Espíritu de Dios, que Dios obre en nuestras vidas. Unos decimos, es que yo así soy, es que yo así nací, es que tengo el carácter de mi abuela, de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, es que la familia, el apellido fulano, es que así somos. Bueno, así le heredaron, pero ahora usted ha nacido de Dios y es hijo de Dios. Por lo tanto, si ha sido engendrado de Dios, usted debe tener un nuevo carácter que se va a demostrar en sus hábitos. Un nuevo carácter que se va a demostrar en sus hábitos. Hace tiempo una persona le pidió un consejo al hermano Ernesto. Lo voy a platicar sin decir nombres, solo por dar un ejemplo. Vino una persona y le dijo, hermano Ernesto, quiero que me dé un consejo. Y dice, sí, le dijo hermano Ernesto, ¿qué tiene? ¿Qué le pasa? Pues que mi marido se anda portando mal. Ah, le dijo el hermano Ernesto, pero usted es su esposa. Sí, yo soy su esposa. Ah, bueno, pues, ¿qué le preocupa? Si él se anda portando mal, póngalo en las manos de Dios. Sea cariñoso con él. Procure atenderlo para que salga bien todas las cosas y avance. Y más adelante él se dé cuenta que está haciendo mal. Por favor, no pelee con él. O como dijera el término tabasqueño, le dijo el hermano Ernesto, no se vuelva chocante con él. Trátelo bien. Y sí, hermano, gracias por el consejo. Se fue. Como al mes regresó. Vine a hablar con usted, hermano. Ay, ¿qué pasó? Le dice el hermano Ernesto, ¿cómo tuvo la cosa? Ya se compuso todo. Hermano, perdí el control, dice. ¿Cómo? Sí, perdí el control. Llegué y le dije, mira, es que vengo a hablar contigo. ¿Y tú qué tienes? Y lo agarro, 3 cachetadas y lo dejé tirado, hermano. Pero se compuso el hombre, dice. Le dice el hermano Ernesto, no, es que no era así, dice. ¿No será, hermano, que somos de 3, 4 cachetadas nosotros también? ¿Ah? Allá en casita, usted que me está escuchando, ¿no será que también pierde el control? A veces somos como la jaiba, hermano. ¿Cómo será la jaiba, hermana Fanny? ¿Cómo será la jaiba, hermano José?
¿Ah? Nadie le está haciendo nada, vas pasando cerca de ella y ¿qué hace? Tira el tijerazo, y es que si no pones el pie a otro lado te lo muerde. Por si acaso dirá la jaiba me quiere agarrar, ¿no? Hermanos, la piedad tiene que ver con nuestro carácter, porque dice que el que es piadoso actúa con bondad y compasión hacia los demás, no quiere que nadie sufra. Eso hizo el padre del hijo pródigo. Le quería evitar el sufrimiento a su hijo, y a pesar de que él fue compasivo y bondadoso con él, dándole su herencia, cosa que no se merecía, el muchacho se fue. Quizás merecía actuar del otro lado de manera dura con él, pero cuando regresa, ¿cómo actuó el padre del hijo pródigo con él, hermano? Actuó con piedad, ¿verdad? Esa piedad hizo que aquel muchacho, allá en su desgracia, recordara que en la casa de su padre, aún dice, los criados comían mejor que él. Tenían mejores cosas, tenían mejores tratos que él. Por eso Dios hoy nos está hablando acerca de los buenos hábitos en la familia, hermano. Hay veces que los hijos prefieren salir de casa porque algo está mal en casa. Y hay veces que los hijos prefieren estar en casa porque las cosas están siendo bien en casa, porque se está mostrando un buen hábito. El buen hábito nos motiva a mirar con compasión, a demostrar lo que creemos en Dios. A demostrar ¿qué cosa? Lo que creemos en Dios. Entonces, cuando una persona cree que en Dios, hermano, seguramente que las demás personas quieren ver que su carácter esté ¿qué? Transformado. Lo primero que tienen que mirar es su carácter que esté ¿qué? Transformado. Porque un poquito de ira, un poquito de enojo y te lo van a restregar en la cara tus hijos, tus hijas, tu esposo, tu esposa, los que están a tu alrededor te van a decir, y no que llegas al templo, ¿y por qué actúas de esta manera? Y eso más le molesta al cristiano, ¿verdad? Bueno, es que llego al templo, pero es que tengo que enojarme, dice. Es que llego al templo, pero es que tengo que airarme. Es que llego al templo, pero eso no tengo que pegar, dice. Permítame, esos malos hábitos le están corrompiendo a usted y van a corromper a los que están a su alrededor. Pero si usted adquiere este hábito, dijimos que los hábitos se adquieren, es decir, se aprenden. Si usted adquiere este hábito en la vida cristiana, entonces usted va a influir para bien en los que están a su alrededor, sea su familia, sus hijos, su papá, su mamá, quien sea. Va a influir porque los buenos hábitos también influyen para bien en las demás personas. A veces nos sentimos orgullosos porque nuestro hijo, nuestra hija también pega duro como nosotros pegamos. Porque nuestro hijo, nuestra hija también habla fuerte como nosotros hablamos. Qué mal, hermano. Si usted cree que eso es algo bueno, qué mal. Aprendamos a enseñar cosas buenas, hábitos buenos para nuestros hijos. Tercer hábito: primero, el ser diligente, trabajador. Segundo, ser piadoso. Tercero, dice ahí el versículo 2 donde leímos, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. ¿Qué hábito tenía de práctica o practicaba Cornelio, hermano? Temeroso de Dios, pero no solo él, dice toda su casa. Él ya había logrado que su casa fuera trabajadora, diligente. Él ya había logrado que su casa, su familia fuera piadosa. Él ya había logrado que su casa fuera temerosa de Dios. Se refiere
Ser temeroso de Dios se refiere a una forma específica, cercana a la idea de respeto, de admiración, sumisión y obediencia hacia Dios. Cuando hablamos de temor de Dios, hermano, la idea del temor de Dios no es miedo a Dios, sino respeto, admiración, sumisión, obediencia a Dios. Eso es temor de Dios. Temor de Dios. Cuando usted dice temor a Dios, entonces tiene miedo de Él. Pero cuando le pierde el miedo, hace lo que quiere. Cuando la gente le pierde el miedo a Dios, ya hice 5 o 4 veces pecado y no me partió un rayo, y hace lo que quiere. Pero cuando la gente tiene temor de Dios, entonces es un buen hábito que le muestra respeto a Dios donde quiera que ande, que le muestra admiración a Dios donde quiera que esté, sumisión y obediencia a Dios. Está sujeto a la voluntad de ¿quién? De Dios. Hermano, y en relación a los padres, los hijos nos observan si nosotros somos temerosos de Dios. Los hijos nos observan si nosotros somos temerosos de Dios. Hace tiempo escuché el testimonio de un hermano que desafortunadamente iba en la calle, en su vehículo, y alguien causó un accidente. Y cuando se causó ese accidente, la otra persona se tornó violenta y él le respondió con violencia. Después que se medio arregló el asunto, él se sube a su carro y va su hijo con él. Nadie dice nada. Su papá va sangrando de aquí, de los golpes que se dio con la otra persona. Su hijo va en silencio, pero después de un rato su hijo le dice: papá, ¿los problemas se resuelven con golpes? Le dijo: hijo, no siempre es así. Le dijo: papá, ¿lo que hiciste le agradó a Dios? Y su papá no soportó, se puso a llorar. Le dijo: hijo, perdóname, por favor olvida lo que pasó. Yo no soy así, no sé qué me pasó. Antes yo fui esta persona, ¿para qué me hubiera servido? Pero mira, se tuvo que detener a pedirle perdón a Dios y a pedirle perdón a su hijo. Porque llegó a los golpes porque le faltó el temor de. Llegó a los golpes porque le faltó el temor de. Usted puede llegar a la ira porque le falta el temor de. Usted puede llegar al enojo, al rencor, al pleito, a la disensión, a los insultos, a los jalones de cabello, a las cachetadas, porque le falta el temor de Dios. Y cuando las personas que están a su alrededor, si son sus hijos o sus familiares más pequeños, le miran, usted va a influir en ellos. Usted va a influir en su forma de ser. Porque van a adquirir sus malos hábitos. Cornelio se aseguró de ser un hombre temeroso de Dios. A tal grado respetó a Dios, admiró a Dios, se puso sumiso a Dios, en obediencia a la voluntad de Dios, que toda su casa comenzó a comportarse como él. Ahí lo dice la Biblia. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Y dije hace un momento, a pesar de que Cornelio tenía una posición en la jerarquía militar que podía usarla para maltratar a las personas, pero no lo hizo, porque era un hombre temeroso de Dios. Como padre usted puede repartir cocotazos, cachetadas, coscorrones, pescozones, como usted le llame, ofensas, puede hacerlo por la autoridad que tiene. Pero el Señor dice en Efesios capítulo 6, en su versículo 3 o 2, si no mal recuerdo, dice: padres, no provoquéis a ira. O sea, no abuses de tu posición.
No abuses de tu autoridad. Esto es lo que practicó Cornelio. Al ser temeroso de Dios, él aprendió a respetar a Dios, amar a Dios con obediencia, a ser sumiso. Y la familia aprendió eso. Génesis 20:11, ¿cómo dice? Vamos a ver qué dice Génesis 20:11. Por favor, Génesis 20:11. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. En Génesis 20 está la historia de Abraham cuando, por causa de una hambre que había sobre la tierra, una sequía, tiene que ir a la tierra de Abimelech, tierra de los filisteos. Y él tuvo que mentir que su esposa, él dijo: tú vas a decir que eres mi hermana, que no eres mi mujer. Y es la verdad, pero era la media verdad. Era más importante decir que ella era su esposa. Porque cuando llegó allá, los príncipes de ahí miraron que Sara era mujer muy bonita y la llevaron aparte y pues quizás poniendo los ojos en ella como para que uno de ellos pudiera quedarse como mujer, ella con él. Pero después suscitó que Abraham por ahí estaba abrazando a Sara y aquellos se dan cuenta y dicen: oye, este es su mujer, no es su hermana. Y le dice: oye, ¿por qué estás engañándome?, le dice el rey. Y él dice: bueno, es que yo lo dije así porque yo dije, en esta gente no hay temor de Dios. En otras palabras, no respetan a Dios, no respetan sus leyes, no son obedientes a Dios y van a hacer cosas malas. Por eso preferí que dijera que era mi hermana. Eso nos enseña que en el mundo no hay temor de Dios, pero que en la gente que tiene a Cristo, en la familia cristiana, debe haber temor de Dios. Por eso cuando algo raro pasa en la familia cristiana, todo el mundo se entera, porque la luz en todo lugar brilla, hermano. Y si usted se priva en su casa y hace un escándalo, ¿qué dicen los vecinos? Ay, tras que eso ya llegaban al templo y oye el escándalo que tienen, dice. ¿Pero por qué ese escándalo? Porque le está faltando temor de Dios. Aprenda este buen hábito. Este buen hábito es necesario para nosotros, los que somos hijos de Dios, que vivamos en el temor de Dios, hermano. Tercero, la unidad familiar. Tercer hábito. Ya vimos que Cornelio era un hombre diligente trabajando. Influyó en su familia un buen hábito. Segundo, ya vimos que Cornelio era un hombre ¿qué? Piadoso, que mostraba la bondad y la compasión para los demás. Su familia aprendió eso también. Hermosa familia la de Cornelio, ¿verdad? Tercero, vimos que Cornelio era un hombre ¿qué? Temeroso de Dios. Número 4, la unidad familiar. Dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Qué hermoso es cuando una familia camina en unidad, hermano. Porque cuando todos aprenden a honrar a Dios, entonces toda la familia se ve como una joya bien trabajada, brilla por todos lados. El papá, la mamá, los hijos son personas que honran a Dios. Qué hermoso cuando una familia, hermano, están obedeciendo a Dios, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, obedecen a Dios. La unidad familiar. Pero qué triste es cuando nada más empuja uno en la familia, ¿verdad? Eso no sirve. Eso trae fracaso, hermano. Eso trae fracaso. Te voy a decir algo con mucho respeto, lo digo porque nosotros lo vivimos como familia. Te lo voy a decir con mucho respeto hacia mi padre.
Hubo un tiempo que mi padre pasó una situación bastante adversa cuando un servidor estaba entre los 15 a 17, 19 años de edad, y mis otros hermanos estaban más pequeños, el pastor Ever, Rubicel, mis otros hermanitos más pequeños. Vino un problema fuerte a la familia y el hermano Ernesto, para ese momento, el hermano Ernesto, un momento bajó la guardia, un momento dijo, creo que voy a descansar un poco de todos sus buenos hábitos que tenía. Y empezó a trabajar duramente, por lo que haya pasado en su vida, empezó a trabajar duramente desde la mañana hasta que le entraba la noche. Y solamente pasaba como a las 4 o 5 de la tarde, pasaba y le decía a mi mamá, alista a los chamacos y que se vayan al culto. Y él se iba a su trabajo. Eso pasó por largos años, quizás unos 4 o 5 años, de tal forma que ese hábito, esa práctica se hizo un hábito, una costumbre, que papá pasaba y decía, Rochi, alista a los chamacos que se vayan al culto. Y nos decía, chamacos, échenle ganas, váyanse al culto. Y él se iba a su trabajo. ¿Le digo cuál fue el resultado de eso? ¿Sabe cuál fue el resultado de eso? Un hijo que no quería nada con Dios. Todos mis hermanos y mis hermanas terminaron apartados de Dios en las cantinas, haciendo bailes en las cantinas. Y dije que no lo digo para vergüenza, tal vez el hermano Ernesto me está escuchando. Pero le digo algo, agradezco a Dios que mi padre un día se sacudió esa capa de haber tomado la mala costumbre de afanarse en su trabajo y solamente ordenaba que los hijos se fueran al templo. Él se sacudió esa capa y todavía el Señor tuvo misericordia, hermano, porque volvió a adquirir el buen hábito, la buena costumbre de volver a la casa de Dios. Y hoy puedo decir lo que solamente un hermanito y una hermanita nos hacen falta que caminen, pero ya la mayoría ya está otra vez en la casa de Dios. Hermano, la unidad familiar. Procure, papá, mamá, procure. Si va a orar, invite, involucre a orar a la familia. Si va a ayunar, involucre a la familia que haga un ayuno. Si va a leer la Biblia, involucre a la familia para que lea. Hay mil maneras para hacerlo. Jugando a la... el día de ayer que no había luz, hermano, me salí con el hermano Eric Naún ahí donde está el auditorio, estaba la luna bonita anoche. ¿Cuántos salieron afuera de su casa para estar? Me salí afuera ahí. Dice, vamos a sentarnos ahí. Estábamos paraditos, pero me dice mi hijo, vamos a sentarnos ahí. Nos sentamos ahí en el cimiento que está ahí, nos sentamos. Y me dice, ¿qué vamos a hacer aquí? Digo, pues vamos a platicar. ¿Y de qué vamos a platicar? Digo, te voy a platicar unas historias de la Biblia. Mira esas estrellas que están en el cielo, a ver, vamos a contarlas. Y empezamos a contarlas. No, son muchas veces. Bueno, te voy a platicar una historia de la Biblia. Un varón llamado Abraham, un siervo de Dios llamado Abraham en la Biblia. Y le empecé a platicar la historia. Y él no tenía hijos y su mujer estaba enferma y no podía tener hijos. Un día Dios le habló y le dijo que le iba a dar hijos. Así como hay muchas estrellas, así él iba a tener muchos hijos. Ah, dice, ¿y los tuvo? Sí, los tuvo. Ah, bueno, está en la Biblia, está en la Biblia. Ahí estuvimos platicando. Le platiqué también la historia de Abisaí, uno de los guerreros de David, que cuando David era un hombre viejo ya no podía pelear con la destreza que lo había hecho cuando era joven. Abisaí lo defendió de un gigante y Abisaí mató a un gigante, así como David fue un hombre que mató gigante. Abisaí también lo hizo defendiendo al siervo de Dios.
O sea, dice que ese Abisai también fue valiente como David, dice. Claro, le dijo. Y también mató un león, le dijo. Como David, también lo hizo. Amén. La unidad familiar, hermano. Comparta los buenos hábitos con la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Comparta los buenos hábitos. Ore a la hora de desayunar, a comer. Comparte el buen hábito de orar. Cuando se va a dormir, comparte el buen hábito de orar. Cuando se va a dormir, comparte el buen hábito de recitar un texto de la Biblia, por lo menos Salmo 34:7, ¿cómo dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El buen hábito, hermano. A veces el hábito que practicamos antes de dormir es una buena regañada. Ustedes pura galleta, ustedes puro café, me tienen cansados de la vida, les voy a dar veneno. Se acuestan los hijos, sueñan que el veneno venía en el biberón, sueñan que el veneno era un pegajoso que venía y se les puso en la cama. Se acuestan los hijos, la familia, con el mal hábito de que mamá le dijo a papá: y te largas, en la mañana no te quiero ver, flojo. Y se acuestan pensando que hay un gran pelotón de flojo y es su papá. ¡Qué mal hábito! Por favor, vamos a influir en un buen hábito en la familia, hermano. Usted vino aquí para recibir de Dios una palabra que le haga ser mejor, que le haga a usted y a mí honrar a Dios y ser de bendición para la familia. Y la unidad familiar es un buen hábito que practicó. Dice que él era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, desde el más chiquito hasta el más grande, hermano. Tuvieron unidad, ¿qué? Familiar. Tanto que cuando Cornelio hizo la reunión para el culto donde iba a venir el apóstol Pedro a predicar, ahí estaba toda su familia. Y trajo a sus parientes y trajo a sus amigos para que escucharan la palabra. Número 5. Bondad paternal. ¿Cuál era el buen hábito de Cornelio, hermano? Bondad paternal. Dice la escritura que Cornelio hacía muchas limosnas. ¿Qué hacía Cornelio? Escuche esto, porque ahí ya no dice que lo hacía toda la familia. Las primeras 3 cosas las hacía toda la familia. Eran diligentes en el trabajo, eran piadosos y eran temerosos de Dios. 4 cosas y tenían unidad familiar. Las primeras 4 cosas lo hacía toda la familia, pero este hábito número 5 solo lo practicaba Cornelio. ¿Qué era Cornelio? Era un hombre que mostraba bondad paternal. Las primeras 4 cosas ya las había logrado como buenos hábitos, influyendo a la familia. Ahora, escuche, ahora estaba trabajando en el hábito número 5, que sus hijos fueran, que su familia fuera bondadosa. Ayer me comí unas ricas jaivas y no estaban así de grande, ni así de grande, ni así de grande, ni así de grande, ni así de grande. No lo digo para vergüenza del hermano. Estaban así chiquitas, pero estaban buenísimas. Y me las comí delante de sus hijos del hermano. Y sus hijos están aprendiendo algo. Que no importa el tamaño de la bendición, hay que compartirla. Es que me dio pena, es que nada más era un poquito que le iba yo a dar. No importa el tamaño de la bendición. Bueno es tener el hábito de compartirla. Eso es bondad. Compartir con los demás. Y Cornelio dice que daba ¿qué? Limosnas. Compartía su salario. No dice ofrenda, porque es muy diferente una ofrenda a una limosna. La ofrenda se le da a Dios.
y debe ser apretada, remecida y rebosante y de corazón. La limosna se le da al necesitado, y eso es lo que hacía Cornelio. De su salario, de su ganancia, le compartía, fuera poco o mucho, él ¿qué cosa? Compartía. Ya había logrado 4 hábitos en la familia: la diligencia en el trabajo, la piedad, el temor de Dios, la unidad familiar, y ahora estaba trabajando en la bondad. Él estaba enseñando a su familia que también ellos debían compartir. Un día Cornelio no iba a estar ahí, pero su familia iba a seguir con el buen hábito. ¿El hábito de qué? De bondad, de compartir con los demás, de ayudar a los que están en necesidad. Compartir, hermano, eso es bueno. Compartir con los demás. Por muchos años las generaciones de niños, incluyéndole a usted y a mí, tal vez, si no es muy viejo todavía usted, crecimos con el personaje de Kiko en el Chavo del 8. ¿Y qué enseñaba Kiko en el Chavo del 8? ¿Qué enseñaba Kiko en el Chavo del 8? Chavo, mira lo que me compró mi mamá. Y decía Chavo, dame. ¿Y qué decía Kiko? No, me lo compró mi mamá. Yo crecí con eso, mirando eso. Parece inofensivo. Usted, si no es muy viejo, perdón, si no es de la tercera edad, creció con eso. Sus hijos y sus nietos, qué bueno que ya lo quitaron de la televisión. ¿Qué enseñaba? Que lo mío es mío y no le comparto a nadie. Pero Cornelio, ¿qué le estaba enseñando? Qué bueno que no había Chavo del 8 en el tiempo de Cornelio. ¿Qué le estaba enseñando Cornelio a su familia? Compartan. No te dé pena si la bendición es pequeña, compártelo. Compártelo. Por eso lo dije para la gloria del Señor, que me había comido ayer unas jaivas, no estaban ni así, ni así, ni así, ni así. Estaban así pequeñitas, pero sabrosas. Y la persona que me los convidó, el siervo, el hermano que me lo convidó delante de sus hijos. Y yo dije, ¿qué? Yo no sé si con conciencia o inconsciencia, no sé si lo hizo sabiéndolo el hermano o no sabiéndolo, pero de lo que sí estoy seguro es que eso ya quedó en la mente de sus hijos. Si la bendición es grande, compártela. Si la bendición es pequeña, no te aflijas, compártela. ¿Todavía están aquí, hermanos? Ya termino. El último hábito que logré encontrar, hay muchos más ahí, pero este último quiero compartirlo. El hábito de la comunión constante con Dios. ¿Qué más hacía Cornelio según dice ahí la escritura en Hechos capítulo 10? Y oraba a Dios, ¿cuándo? Cada vez que había problemas, como hoy en día en la familia, los hijos aprenden que cuando hay problemas hay que orar. Que cuando viene una enfermedad hay que orar. Pero cuando todo está bien, ¿qué aprenden los hijos? Que cuando todo está bien hay que alejarse de Dios porque todo está bien. ¡Qué mal! Pero Cornelio le enseñaba a su familia el buen hábito de orar a Dios siempre, le fuera bien o le fuera mal, estuviera sano o estuviera enfermo, estuviera padeciendo o estuviera, como decimos nosotros, en un lecho de rosas, no importa. Él le enseñaba a su familia que en todo tiempo había que orar. ¿Usted qué está enseñando a su familia, hermano? ¿Está enseñando la comunión con Dios? Mi hija Cecia, cuando era una pequeñita, muchas veces me recordó en momentos difíciles que he pasado, como usted
también los ha pasado quizás. Muchas veces mi hija Cecia me recordó y me dijo: papá, no hemos orado. Y me sacaba las lágrimas mi hija, porque por estar centrado en mi problema, en mi angustia, en el aguijón que tenía, en la situación, me olvidaba de orar. Si eso le pasa, le pasará a usted. Pero gracias a Dios por mi hija, que en ese tiempo, en ese momento, Dios usó la vida de mi hija para decirme: papá, no hemos orado. Y hoy usa la vida de mi hijo Eric Nahum, que a veces me acuesto y empieza: Señor, pequeñito, que a veces cuando me quiero acostar y se me olvida que hay que orar siempre, el buen hábito, él dice: se está pasando algo. En la escuela a Eric Nahum le dejaron un ejercicio, hacer una tarea, hacer una, ¿cómo le llamamos esa tarea? Un tendedero de las actividades del día. Y qué hermoso lo que hizo mi hijo, hermano. Ahí lo tiene mi esposa todavía, yo creo, el tendedero, no sé si ya lo quitó. Lo tiene ahí, la tarea de mi hijo. Cuando se puso a hacer la tarea, lo primero que hizo fue un muñequito. ¿Y eso qué cosa es? Es cuando nos levantamos, está Eric orando, dice. Hizo un muñequito hincado ahí orando. Y después hizo un plato de comida y un muñequito sentado. Está Eric desayunando, dice. Y después hizo un muñequito que estaba Eric haciendo tarea. Y después hizo un muñequito que está Eric descansando, porque hay que descansar después de hacer tarea, dice. Y después hizo un muñequito que está otra vez comiendo, dice, que son 3 veces que comemos en el día, dice. Se dio cuenta. Y después de la cena, llegó el momento en que volvió a poner un muñequito de rodillas. Le digo: ¿y por qué otra vez? Porque cuando ya nos acostamos, oramos, dice. Hermano, qué hermoso. ¿Qué hacía Cornelio como buen hábito? Oraba a Dios siempre. ¿Qué cree usted que haría sus hijos? ¿Qué aprenderían sus hijos? Porque los buenos hábitos se adquieren, es decir, se aprenden. ¿Qué aprenderían su familia? A orar siempre. Vamos a terminar, póngase de pie. Hechos capítulo 10, vamos a leer la conclusión. ¿Cuál fue? Acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que preguntó: ¿por qué causa habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el que hace justicia en toda nación que se agrada. Verso 44, ¿cómo dice? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Cuál fue el resultado de los buenos hábitos de Cornelio, hermano, en su casa? El resultado es que el Espíritu de Dios vino sobre toda la casa de Cornelio. Ahora, ¿qué dice el versículo 46 en adelante? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Cuál fue el resultado de los buenos hábitos? Todos los hijos de Cornelio hablando en lenguas, hermano. Y la mamá devolviendo garrotazos, escobazos. ¿Qué se oye en tu casa? Cuando Cornelio practicó buenos hábitos, toda la casa se llenó del Espíritu Santo y todos hablaban en lenguas. ¿Qué más dice la Escritura? Versículo 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. ¿Cuál fue el resultado, hermano? Una iglesia en su casa.
Cuando hay buenos hábitos, toda la casa es alcanzada para salvación. Incline su rostro. Yo no sé qué tenga que orar. Yo no sé si está practicando buenos hábitos. Qué bueno. Si no lo está haciendo, dígale: Señor, perdona.